Un choque silencioso entre los dos máximos tribunales de justicia en Colombia. La Corte Suprema y la Corte Constitucional acaba de subir de tono. La razón, en una dura carta, la Corte Suprema de Justicia cuestiona el trámite de una tutela con la que el exsecretario de la presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, busca tumbar su condena a 5 años de cárcel. Esta es la historia. Hace 3 meses estalló un choque entre las dos máximas instancias de la justicia en el país, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La razón, el pasado mes de junio, la Corte Constitucional seleccionó una tutela con la que Bernardo Moreno, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, durante el primer mandato de Álvaro Uribe, busca tumbar la condena en su contra a 5 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Era el que manejaba parte del computador de ahí de la Presidencia de la República para los compromisos, no solo con Gidis Medina, sino con todos los congresistas que en esa época aprobaron la reelección presidencial. El caso, por el cual está en prisión domiciliaria, estalló en el 2008 y fue bautizado como la Gidis política. Después de un largo y enredado proceso judicial, en junio de 2023 Bernardo Moreno fue condenado en primera instancia y la decisión fue confirmada un año después por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Desde su casa por cárcel, Moreno radicó una tutela con la que se busca tumbar esta condena. Aunque la tutela fue negada en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional terminó por seleccionarla el pasado mes de junio, lo que dio inicio a un choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema. La Corte protegió los derechos a la El estudio de la tutela le correspondió al magistrado Juan Carlos Cortés, quien el pasado 5 de septiembre ordenó varias pruebas, entre ellas una que desató furia e indignación de la Corte Suprema de Justicia. Cortés envió un cuestionario de 12 preguntas a facultades de derecho y colectivos de abogados en el que pidió emitir conceptos jurídicos sobre el fallo condenatorio contra Moreno. El pasado viernes 26 de septiembre, la Sala de Casación Penal de la Corte contestó con esta dura carta, conocida por Noticias Caracol. Se advierte con perplejidad la evasión de conceptos mínimos y elementales como el del mismo Estado de Derecho, la independencia judicial, la dignidad de la justicia, la jerarquía y naturaleza de la Corte Suprema de Justicia como órgano límite encargado de aplicar e interpretar la ley en orden a unificar la jurisprudencia y generar seguridad jurídica. En la carta, la Corte Suprema cuestionó a Cortés por el inusual hecho de pedir conceptos jurídicos en los que se supone un magistrado de la Corte Constitucional debe ser el mayor experto. Es obvio que por su propia formación profesional y por definición, el juez es experto en cuestiones jurídicas. La carta señala además que se está abriendo una peligrosa puerta para que cualquier abogado emita conceptos que puedan llegar a cambiar el sentido de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La suerte de un fallo judicial, dice la Corte, no puede quedar en manos de particulares. El concepto del particular, experto en materia jurídica, no puede ser el validador de que una decisión fue correcta, acertada o legal. Estos valores tienen reserva judicial. Corresponden determinarlos exclusiva y excluyentemente al juez y no a través de un experto. No es este, en el Estado Social de Derecho, el que valora si el criterio jurídico aplicado en el específico caso fue o no correcto o legal. A la Corte Suprema le tomó casi 2 décadas tomar las decisiones que terminaron en la condena del exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno. La preocupación ahora radica en que con argumentos cuestionables Cortés termine tumbando uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años.